Durante 7 años mi yerno me alejó de mi hija con amenazas. Entonces recibí una torta de reconciliación. Me pareció extraña. ¿Te gustó la torta?, me envió por mensaje de texto. Yo respondí: sí, a tus padres les encantó. En ese momento me llamó gritando: vieja maldita, arruinaste todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Durante los últimos 7 años he vivido en un silencio que no elegí, en una soledad que no merecía. Hoy, mientras miro esta torta que acaba de llegar a mi puerta, siento que algo no está bien. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Todo cambió cuando mi hija Natalia se casó con Adrián. Al principio pensé que era normal que un yerno quisiera marcar su territorio, que necesitara tiempo para adaptarse a la familia. Yo había criado a mi hija sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 10 años. Habíamos sido un equipo, ella y yo. Pensé que siempre lo seríamos. Adrián llegó a nuestras vidas como una tormenta silenciosa. Era guapo, educado, sabía decir exactamente lo que mi hija quería escuchar. Durante el noviazgo, siempre fue cordial conmigo, pero había algo en sus ojos cuando me miraba que me hacía sentir incómoda. Una frialdad calculada que ocultaba detrás de sonrisas perfectas. La primera señal de alarma llegó durante los preparativos de la boda. Yo había ofrecido ayudar con la organización, como cualquier madre haría. Adrián sonrió y me dijo que lo tenían todo bajo control, que no me preocupara. Pero cuando llegó el día de la boda, descubrí que había sido deliberadamente excluida de todas las decisiones importantes. Mi opinión no importaba. Mis sugerencias no eran bienvenidas. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hija pronunciar sus votos, sentí una punzada extraña en el pecho. No era tristeza por perderla, sino el presentimiento de que algo fundamental estaba cambiando. Adrián me miraba desde el altar con esa sonrisa que ya conocía, pero sus ojos decían algo diferente. Decían: ahora ella es mía. Los primeros meses fueron sutiles. Adrián nunca fue directamente grosero, pero comenzó a plantar semillas de duda. «Tu madre es muy intensa, ¿no crees?», le decía a Natalia cuando yo llamaba con frecuencia. «Tal vez deberías poner algunos límites». Cuando yo llegaba sin avisar, como siempre había hecho, él suspiraba profundamente y decía: «Beatriz, sabes que siempre eres bienvenida, pero sería mejor si llamaras antes». Lentamente mis visitas se volvieron menos espontáneas. Tenía que programar citas para ver a mi propia hija. Las llamadas telefónicas se acortaron. «Mami, estoy ocupada ahora. ¿Puedo llamarte después?», se convirtió en la respuesta habitual de Natalia. Pero el verdadero golpe llegó cuando nació Lucas, mi primer nieto. Yo esperaba ser la abuela presente, la que ayudaría con los cuidados nocturnos, la que compartiría la alegría de esos primeros momentos preciosos. En su lugar, me encontré siendo relegada a visitas programadas de 1 hora, siempre bajo la vigilancia silenciosa de Adrián. «Los bebés necesitan rutina», me explicaba él con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «Demasiadas visitas los alteran». Cuando protesté, cuando le dije que yo había criado a mi hija perfectamente bien, él simplemente sonrió y dijo: «Los tiempos han cambiado, Beatriz. La ciencia moderna dice otra cosa». Hoy, sosteniendo esta torta en mis manos, recuerdo ese día hace exactamente 7 años cuando todo cambió para siempre. Lucas acababa de cumplir 1 año, y yo había llegado con un regalo especial que había estado tejiendo durante meses. Un suéter pequeño con patitos amarillos. Había trabajado en él todas las noches, imaginando lo adorable que se vería mi nieto con él puesto. Pero cuando llegué, Adrián estaba esperándome en la puerta con esa expresión que había aprendido a temer. «Beatriz, necesitamos hablar», me dijo, sin siquiera invitarme a pasar. «Natalia está muy estresada últimamente. El médico dice que necesita tranquilidad absoluta. Creo que sería mejor si le dieras un poco de espacio». «¿Espacio?», le pregunté.
sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «Es mi hija, Adrián. Es mi nieto. Y es mi esposa», respondió él, con una firmeza que nunca había mostrado antes. «Y mi hijo. Y yo decido lo que es mejor para ellos». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, y en ese momento supe que había perdido la batalla, que ni siquiera sabía que estaba peleando. Esa torta que llegó hoy, en el 8º cumpleaños de Lucas, un cumpleaños que no he podido celebrar con él, tiene un billete adherido, para que posamos comenzar de nuevo. Pero algo en mi interior me dice que esto no es reconciliación. Esto es otra cosa completamente diferente. Nunca imaginé que un simple regalo pudiera esconder un peligro tan profundo, pero la vida me ha enseñado a no confiar en las apariencias. Cuando llegó esa torta, mi primera reacción fue de sorpresa y confusión absoluta. Después de tantos años en los que el silencio fue la única respuesta, recibir algo así sin una palabra clara me hizo sentir un torbellino de emociones contradictorias. Me senté en mi sillón favorito, sosteniendo esa caja con extremo cuidado, preguntándome qué intenciones realmente escondía aquel gesto tan inesperado. Recordé todas las veces que Adrián me miró con esa frialdad calculada, oculta detrás de una sonrisa perfecta. Pensé en las palabras venenosas que le susurró a Natalia para alejarme poco a poco. Las pequeñas trampas psicológicas que construyeron una barrera invisible pero sólida entre mi hija y yo. Por momentos sentí una rabia ardiente, pero también una inmensa tristeza por todo el tiempo perdido, por las oportunidades robadas de ser la abuela que siempre quise ser. Con el paso de las horas, decidí escuchar a mi instinto, esa voz interior que nunca me ha fallado y que ahora gritaba que algo estaba terriblemente mal. Comencé a repasar mentalmente todos los detalles que había ignorado durante estos años. Las llamadas cortadas abruptamente justo cuando empezaba a profundizar en una conversación. Las excusas de última hora para cancelar visitas que habían sido planeadas durante semanas. Las miradas evasivas de mi hija cuando yo aparecía, inesperadamente, en su hogar. Todo parecía encajar perfectamente en un patrón de manipulación cuidadosamente orquestado durante años. Sabía que no podía confiar ciegamente en el gesto de la torta, aunque una parte desesperada de mi corazón deseaba fervientemente que fuera un intento sincero de reconciliación. Para probar mis sospechas crecientes, recorté un pequeño pedazo y lo puse discretamente en la comida de mi gato, mi compañero silencioso en tantas noches largas de desvelo y soledad. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a mostrar síntomas evidentes de malestar. Empezó a vomitar violentamente y evitaba completamente su plato de comida, alejándose con pasos inseguros. Aquella escena desgarradora confirmó mis peores temores. La torta no era un símbolo de paz como aparentaba, sino un arma disfrazada, una trampa elaborada para hacerme daño de la manera más humillante posible. Sentí una mezcla explosiva de tristeza profunda y determinación férrea corriendo por mis venas. Reflexioné intensamente sobre esos 7 años interminables en que Adrián me había alejado sistemáticamente de mi propia familia, con artimañas psicológicas y amenazas veladas pero efectivas. Era hora de actuar con inteligencia, de no permitir que siguiera dañándonos impunemente. Entonces recordé vívidamente a Teresa, una vecina increíblemente leal que siempre había mantenido una relación cordial conmigo y también con Rosa, la madre de Adrián. Gracias a Teresa y sus conversaciones casuales del día a día, pude restablecer un canal secreto de comunicación con Rosa, quien, aunque no estaba completamente al tanto de la manipulación de su hijo, siempre había mostrado afecto genuino y apoyo incondicional hacia mí. Este contacto inesperado se convirtió rápidamente en la pieza clave de mi plan de contraataque. En lugar de intentar una confrontación directa que podría resultar en más manipulación, decidí usar las propias armas traicioneras de Adrián contra él mismo. La torta, originalmente destinada a hacerme sufrir públicamente, sería entregada a sus propios padres como un regalo aparentemente afectuoso de parte del mismísimo Adrián,
justo en el aniversario de bodas de ellos. Mientras preparaba cuidadosamente este movimiento estratégico, pasé en mi mente cada recuerdo doloroso de aquellos años tan difíciles. Los silencios forzados que me mataban lentamente, el frío rechazo inexplicable de mi hija que tanto amaba, los momentos desesperantes en que creía que todo estaba definitivamente perdido. Sin embargo, también reconocí con orgullo la fortaleza interior que había ganado, el aprendizaje valioso de no rendirme jamás ante la adversidad. No buscaba venganza cruel, sino justicia verdadera. La verdad debía salir inevitablemente a la luz, costara lo que costara, y yo estaba completamente decidida a proteger a mi familia, especialmente a mis nietos inocentes, de la sombra tóxica que Adrián había proyectado deliberadamente sobre todos nosotros durante tanto tiempo. Así, mientras sostenía la torta envenenada en mis manos temblorosas, sentí que aquel objeto maldito no era un simple pastel decorativo, sino la llave maestra que abriría las puertas selladas de la verdad y permitiría una reconciliación genuina y duradera. Sabía perfectamente que esta historia apenas comenzaba, y estaba completamente preparada para enfrentar valientemente lo que viniera por delante, con la dignidad inquebrantable y el amor incondicional que siempre me han caracterizado como madre y como mujer. Los 7 años que se extendieron tras la unión de Natalia y Adrián estuvieron impregnados de un distanciamiento silencioso, pero profundo y desgarrador. No fue algo abrupto ni dramático como se ve en las películas, sino un alejamiento orquestado con meticulosidad, disfrazado de rutina y normalidad. Cada pequeño gesto, cada palabra cargada de doble sentido, actuaban como ladrillos que levantaban un muro impenetrable entre mi hija y yo. Al principio parecía que todo continuaría con la misma armonía conocida. Las llamadas telefónicas eran habituales. La sonrisa de Natalia al otro lado del teléfono aún me daba esperanza. Sin embargo, lentamente, esas charlas se empezaron a acortar sin explicación aparente. Las visitas, que antes solían ser inesperadas pero llenas de vida, se volvieron reuniones planeadas con demasiada antelación y, lo que era más doloroso, cada invitación era acompañada de una cancelación o una excusa que devolvía a mi soledad. Adrián, con una paciencia casi diabólica, fue tejiendo su red. Hablaba con Natalia en tono bajo, sembrando dudas disfrazadas de preocupación, sugiriendo que quizás yo no entendía el espacio que ellos necesitaban, que mis intervenciones podían ser una carga para su relación. Empezaron los comentarios sutiles que erosionaron la imagen que Natalia tenía de mí. Eres demasiado intensa. Siempre exiges demasiado. No entiendes nuestra dinámica. Conversaciones que, repetidas una y otra vez, hicieron mella en el corazón de mi hija. Recuerdo vívidamente varios momentos que marcaron un antes y un después en nuestra relación. En el cumpleaños de Natalia en 2017, por primera vez me informaron que la celebración sería un encuentro íntimo, reducido, y que no estaba incluida en la lista de invitados. Aquella noticia me golpeó con fuerza inesperada, aunque mantuve la compostura y me resigné a la exclusión. Otro recuerdo doloroso fue la Navidad de 2018. Hacía semanas que me preparaba para viajar a su casa, ansiosa por compartir la fiesta con mis nietos, por descubrir sus risas y abrazos. Pero recibí la noticia de que estaban fuera de la ciudad con sus padres. La excusa resultó ser mentira, diseñada para mantenerme alejada de ese momento tan especial. Con el paso del tiempo, Adrián afianzaba su control con mensajes que no dejaban lugar a dudas. Debes darle espacio a la pareja. Es importante respetar nuestra privacidad. Queremos crecer como familia sin interferencias externas. Frases en apariencia inocentes, pero cargadas de un poder sutil que lograban separar lo que el corazón unía. A pesar de todo, nunca cedí a la desesperanza. Cada llamada corta, cada silencio incómodo, los mensajes escuetos se convirtieron en piezas de un rompecabezas que fui armando con paciencia y cautela. Observaba,
Entendía y esperaba el momento adecuado para devolver la voz que me habían quitado. Durante esos años, con dolor pero también con astucia, fui documentando mentalmente detalles que me servirían para enfrentar la deslealtad y la falsedad. Mensajes contradictorios, detalles que no cuadraban en las historias que me contaban y, sobre todo, momentos en que Adrián, desprevenido, dejaba caer su verdadero rostro de control y manipulación. Estos recuerdos, a pesar de ser una fuente continua de tristeza, fueron también mi fuerza. Me dieron la claridad para no errar en mi siguiente paso. Sabía que la verdad debía salir a la luz y que no podía permitirme fallar en esta batalla por la dignidad, el amor y la justicia. Estos años no solo me enseñaron la crueldad de la mentira, sino también la importancia de no rendirse jamás. Mi esperanza permanecía intacta y mi determinación se hacía más fuerte cada día. Así, con la firme voluntad de recuperar lo que me habían arrebatado, comencé a preparar la estrategia que pondría fin a este capítulo oscuro de mi vida y abriría la puerta a una posible reconciliación basada en la verdad y el respeto mutuo. Recuerdo una ocasión en particular que me marcó profundamente. Fue un día cálido de primavera, cuando Natalia decidió invitarme a almorzar en un café cercano. Mi corazón se llenó de esperanza, creyendo que tal vez por fin rompía el hielo que Adrián había construido. Pero durante esa comida, las palabras que pronunció parecían medirse cuidadosamente, como si temiera traicionar una lealtad invisible. Me dijo que Adrián estaba preocupado por nuestras diferencias, que quizá yo debía dar un paso atrás, permitiendo que su matrimonio floreciera sin interferencias externas. Sentí que una barrera invisible se levantaba entre nosotras, una distancia que no solo era física, sino emocional. A pesar de su voz suave, entendí que estaba siendo manipulada, que sus palabras no eran completamente suyas, sino un eco de la influencia de Adrián. Esa tarde, mientras caminaba sola por calles que solíamos recorrer juntas, me pregunté si alguna vez volveríamos a ser las mismas. La nostalgia me invadía, mezclada con una rabia contenida que crecía en mi interior. También recuerdo las veces que intenté enviar mensajes conciliadores, buscando construir puentes, pero que nunca recibieron respuesta o fueron contestados con monosílabos y evasivas. Esas pequeñas señales eran como cuchilladas que lentamente me iban quebrando por dentro. Entre esos años de distanciamiento, hubo momentos fugaces en los que Natalia parecía despertar del influjo de Adrián, llegando a compartir recuerdos y anécdotas de nuestra familia antes del matrimonio. Esos destellos de verdad me mantenían firme, alimentaban mi deseo de no abandonar la lucha. Por último, no puedo olvidar el día en que Natalia me confesó con lágrimas en los ojos que se sentía atrapada, dividida entre su amor por su madre y la imposición de su esposo. Fue un instante de vulnerabilidad que me dio una esperanza renovada, una señal de que había luz al final del túnel. Con esos recuerdos en el corazón y la mente clara, entendí que la batalla no sería fácil, pero que estaba dispuesta a enfrentarla con valentía y dignidad. Mi amor por Natalia y mis nietos era la fuerza que me impulsaba a seguir adelante, sin importar las dificultades. El camino que me condujo hasta este punto estuvo lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes y lecciones que me prepararon para lo que estaba por venir. El plan empezó a tomar forma con una claridad que solo aquellos que han experimentado el dolor y la injusticia pueden comprender. Beatriz sabía que no era suficiente con descubrir la verdad oculta tras años de manipulación silente. Era imperativo crear un diseño para restablecer su lugar legítimo dentro de su familia y proteger con todo lo que tenía a sus adorados nietos, quienes, sin saberlo, estaban en medio de una batalla cruel entre poder y amor. Su memoria recorrió momentos donde la figura de Teresa, la vecina leal y discreta, se había mostrado como un puente tangible entre generaciones que parecían separadas por un abismo prácticamente insalvable. Este vínculo, cultivado durante años con respeto y cariño, resultó fundamental para abrir un canal de comunicación directa con Rosa,
la madre de Adrián. Rosa, una mujer que siempre tuvo buena voluntad, aunque ajena a las sombras que su hijo proyectaba, se convirtió en una aliada inesperada. Con Rosa como aliada y Teresa como confidente, Beatriz comenzó a esbozar un plan audaz y delicado. La torta envenenada, que había llegado como un supuesto símbolo de reconciliación, sería ahora transformada en un instrumento de justicia implacable. La idea no era simplemente denunciar a Adrián, sino provocar que él mismo sufriera las consecuencias de su crueldad, cuando sus padres experimentaran en carne propia el veneno psicológico y físico que había intentado infiltrar en su familia. Mientras desarrollaba su plan con cautela, Beatriz intensificó la recopilación de pruebas que reafirmaran la manipulación a la que había estado sometida. Guardaba mensajes de texto ambiguos, fotografías discretas que captaban momentos reveladores y testimonios sospechosos que consolidaban la imagen de un proceso sistemático destinado a romper los lazos afectivos. Su determinación se volvía más tangible con cada paso. En cada conversación con Rosa y Teresa, su voz transmitía esperanza, pero también la firme intención de no ceder ante la injusticia. Aquellos encuentros secretos se convertían en su fuente de fuerza y claridad, reafirmando que el sacrificio y la paciencia rendirían frutos. El plan, aunque arriesgado, prometía la recompensa más valiosa: la restauración de la verdad y la protección de los afectos genuinos. Beatriz comprendió que, en el tablero de ajedrez que se había convertido su vida, debía hacer el movimiento estratégico correcto para recuperar lo que le fue arrebatado y asegurar que nadie más fuera víctima de esa oscura manipulación. Sabiendo que estaba en el filo de una batalla que marcaría para siempre el destino de su familia, Beatriz asumió el papel de estratega y protectora. Cada decisión, cada acción, sería medida con precisión para que la verdad floreciera y la justicia prevaleciera, aunque eso significara enfrentar a quienes alguna vez consideró parte de su propia sangre. Así, con un corazón cansado pero una mente aguda y despierta, Beatriz preparaba lo que sería la jugada decisiva en esta larga historia de traición y amor perdido. Consciente de que la luz solo puede ser vista cuando la oscuridad es suficientemente profunda, ella se aferraba a la esperanza y a la convicción de que la verdad traería consigo la tan esperada liberación. Mientras planificaba cada detalle, recuerdaba las conversaciones clandestinas con Teresa, quien le había contado que Rosa empezaba a sospechar y estaba preocupada por el comportamiento cada vez más errático de Adrián. La madre de Adrián solía preguntarle a Teresa sobre mí, buscando información, intentando entender cómo alguien podría estar separándola de su hijo y nietos. Aprovechando esta creciente inquietud, Beatriz decidió hacer una llamada a Rosa, con el pretexto de preguntar por el estado de salud de sus padres, ganándose poco a poco su confianza y manteniendo un vínculo que, aunque frágil, sería fundamental para la jugada que estaba por venir. La preparación del plan no fue sencilla. Beatriz tuvo que ser extremadamente cuidadosa para no levantar sospechas, asegurándose de que cada movimiento estuviera perfectamente calculado. Sabía que Adrián era astuto y que cualquier error podría costarle la oportunidad de recuperar a su familia. En el mundo de la manipulación y el control, Beatriz había aprendido a comportarse como un jugador de ajedrez que piensa varios movimientos por adelantado. Cada palabra que decía, cada acción que realizaba, debía tener un propósito claro y estratégico. Mientras revisaba una última vez los mensajes relacionados con la torta, Beatriz sentía que estaba a punto de dar un giro inesperado. La decisión de entregar la torta envenenada a los padres de Adrián no era solo un acto de justicia, sino una forma de exponer ante ellos la verdadera naturaleza de su hijo. Este gesto, aunque calculado, no estaba exento de riesgo. Sabía que podría encender una tormenta de confrontaciones y resentimientos, pero estaba dispuesta a afrontarlo, porque en su corazón sabía que era necesario para salvar a su familia y restaurar la paz que tanto anhelaba. En los silencios de la noche, mientras planeaba cada detalle, Beatriz encontraba fuerza en los recuerdos compartidos con Natalia antes de la manipulación,
en las esperanzas de abrazar de nuevo a sus nietos y en el sueño de un futuro sin mentiras. Cada día que pasaba la acercaba más a la confrontación final, y aunque el miedo ocasional intentaba colarse, su determinación era más fuerte. Estaba lista para enfrentar el caos que su plan pudiera desencadenar, porque sabía que solo enfrentando la oscuridad podría finalmente alcanzar la luz. En aquella etapa, Beatriz también comenzó a recopilar objetos que representaban recuerdos importantes de su hija y sus nietos, guardándolos con cuidado y dedicación. Estas reliquias le servían para mantener viva la esperanza y para recordarle a diario lo que estaba en juego. Entre estas cosas, guardaba fotografías desgastadas por el tiempo, dibujos que sus nietos le habían hecho, pequeños regalos que Natalia alguna vez le había dado con cariño. Mientras otros veían simples objetos, para Beatriz eran símbolos de amor y resistencia. La vecina Teresa, consciente del riesgo y la tensión del momento, se convirtió en un apoyo indispensable. Sus conversaciones, aunque breves y cuidadosas para no levantar sospechas, le brindaban a Beatriz la fortaleza necesaria para seguir adelante. Rosa, por su parte, comenzó a comprender que no todo era lo que aparentaba con respecto a su hijo. A escondidas, fue acumulando sus propias dudas y sus silencios se volvieron cómplices de un posible enfrentamiento futuro que nadie quería admitir. Beatriz comprendió que el núcleo familiar estaba fracturado, pero que, con paciencia y estrategia, aún era posible reconstruir esos puentes perdidos. Había un profundo deseo de reconciliación, pero solo si la verdad brillaba sin máscaras. La preparación para el enfrentamiento final se convirtió en una prioridad absoluta. Cada detalle del plan era afinado, cada posible variable considerada y cada aliado fortalecido. Por momentos, el peso del pasado parecía casi insoportable, pero la lógica y la razón guiaban sus pasos, recordándole que la justicia y el bienestar de su familia valían cualquier sacrificio. La torta, en su caja ornamentada, todavía descansaba en una mesa, símbolo silencioso de lo que estaba por venir. Ese objeto, cargado de intención y peligro, se había transformado en la llave que abriría la puerta a la verdad. Así, mientras la tormenta se avecinaba, Beatriz se preparaba para ser más fuerte que nunca. No solo por ella, sino por Natalia, por Lucas, por Emma y por todo lo que la familia podía significar cuando la verdad y el amor guían el camino. Beatriz se aproximó de la casa de los padres de Adrián, con una mezcla de nerviosismo y determinación. La caja decorada con la torta reposaba en sus manos, y cada paso que daba significaba un acercamiento a una confrontación inevitable. A su alrededor, el mundo parecía disminuir, como si todo el aire se concentrara en ese momento en que cruzaría la puerta de una casa que conocía solo por las historias y los recuerdos fragmentados. Miguel abrió la puerta con una sonrisa amable, educada, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Rosa apareció detrás, con ojos que reflejaban años de sabiduría y cansancio. Beatriz les entregó la torta con palabras medidas, una fachada de cordialidad que ocultaba la tensión interna que sentía. Adrián quiso darles este regalo para celebrar su aniversario, dijo, mientras veía cómo ambos la recibían con una mezcla de sorpresa y gratitud. El aroma dulce de la torta llenó la casa con una promesa de dulzura y unión. Beatriz se quedó, conversando ligeramente, fingiendo interés por su salud y bienestar, mientras observaba cada gesto, cada mirada, buscando signos, pequeñas pistas del efecto que pronto tendría aquel pastel. Rosa le habló con amabilidad, aunque algo preocupado, y Miguel parecía confiado en la bondad de sus hijos. Las horas pasaron lentamente. Beatriz, aún presente, notó cómo la sonrisa de Rosa comenzaba a desvanecerse y una ligera palidez se apoderaba de su rostro. Miguel también mostró síntomas inquietantes de malestar, pero intentó disimularlo para no preocupar a su esposa ni a su inesperada visitante. Cuando la tarde avanzaba, Beatriz se despidió con una sonrisa tenue, prometiendo regresar pronto. En el coche sus pensamientos iban desde la preocupación genuina por el estado de Rosa y Miguel
hasta la satisfacción estratégica de su plan en marcha. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que la verdad fluyera como un río impetuoso, arrasando con las mentiras y manipulaciones que habían dejado en ruinas su familia. En casa, mientras esperaba noticias, repasaba mentalmente los pasos siguientes: el contacto secreto con Rosa, el apoyo silencioso de Teresa y la documentación meticulosa de pruebas eran sus mejores aliados. Cada pieza estaba destinada a encajar en un mosaico que desvelaría la realidad oculta. A medida que la noche se acercaba, el teléfono sonó. Era Teresa, voz temblorosa pero firme. «Beatriz, Rosa y Miguel no están bien. Han tenido que llamar al médico. Están preocupados». Un escalofrío recorrió la espalda de Beatriz, pero su determinación no flaqueó. Sabía que el camino era arduo, pero la justicia estaba cerca. Mientras la oscuridad envolvía la ciudad, Beatriz se preparaba para enfrentar la siguiente etapa de su batalla, con la convicción de que cada sacrificio y cada riesgo valdrían la pena para recuperar a la familia que había sido injustamente fracturada. En los días siguientes, las visitas aumentaron. Beatriz estuvo al lado de Rosa y Miguel, ofreciéndoles cuidado y apoyo. Se convirtió en un pilar, una presencia constante que contrastaba con la sombra de Adrián. Durante esos momentos, recogió fragmentos de conversaciones que confirmaban sus sospechas, dudas de los padres hacia el comportamiento de su hijo, confusión y un creciente sentimiento de traición. Poco a poco, Rosa y Miguel se transformaban, ya no solo como víctimas circunstanciales, sino como heraldos involuntarios de la verdad que Beatriz planeaba revelar. La casa, que antes había sido un refugio silencioso, comenzó a ser el escenario donde se tejía la verdadera confrontación. En este contexto, Beatriz entendió que su rol había cambiado. De víctima, tomaba el papel de defensora y guardiana de la justicia, con la esperanza de que la revelación marcaría un punto de inflexión irrevocable en la trama de engaños y manipulaciones. Mientras Beatriz se despedía, una sensación agridulce la invadía. Por un lado, la preocupación por el estado de Rosa y Miguel. Por otro, una firme convicción de que su plan estaba por dar frutos. Sabía que cada paso era crucial y que cualquier error podía poner en riesgo todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Durante esos días, Beatriz se volvió una presencia constante en la casa de los padres de Adrián. Perdió horas cuidando de ellos, escuchando sus quejas leves y observando su estado decayente. Aprendió a leer entre líneas, a captar las pequeñas dudas que insinuaban la desconfianza hacia su hijo. Las conversaciones que tenía con Rosa eran cuidadosas, pero sinceras. Rosa, desconcertada y afectada, apenas podía comprender cómo su hijo, a quien había amado y protegido toda su vida, podía estar involucrado en algo tan oscuro. Beatriz se convirtió en su confidente y apoyo en medio de la tormenta. En uno de esos encuentros, Rosa le confesó en voz baja: «Nunca pensé que Adrián sería capaz de algo así. Me siento traicionada y sorprendida. No sé en quién confiar ahora». Esas palabras resonaron en el corazón de Beatriz, quien comprendió que no solo ella había sido víctima, sino que los propios padres de Adrián también estaban atrapados en la red tejida por él. Beatriz aprovechaba cada momento para fortalecer su vínculo con ellos, compartiendo recuerdos positivos de Natalia y sus nietos, tratando de reconstruir los lazos familiares rotos. Pero a medida que la salud de Rosa y Miguel fluctuaba, también crecía la tensión. Beatriz sabía que la próxima etapa sería más compleja y delicada. El enfrentamiento con Adrián se acercaba rápidamente y la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. A lo largo de este tiempo, Beatriz también mantenía comunicación constante con Teresa, quien le brindaba información valiosa sobre las reacciones de Adrián y la dinámica dentro de su casa. Estos datos eran esenciales para anticipar movimientos y preparar respuestas. Además, Beatriz no olvidaba documentar cada detalle, grabando conversaciones, tomando notas meticulosas, acumulando evidencia que serviría para respaldar su causa y proteger legalmente a su familia. Su fortaleza y determinación
se convertían en un faro en medio de la tormenta, iluminando el camino hacia la justicia y la reconciliación. Cada día que pasaba reforzaba su convicción de que nada ni nadie podría detenerla hasta que la verdad prevaleciera. El momento decisivo llegó con una simplicidad devastadora que puso en marcha la cascada de eventos que cambiarían todo para siempre. Beatriz había anticipado la respuesta, pero nada la preparó para la frialdad y el cinismo que Adrián demostró en un simple mensaje de texto. ¿Te gustó la torta?, acompañado de un emoji burlón que parecía minimizar la gravedad de lo que había hecho. A pesar de que su corazón latía con fuerza, Beatriz mantuvo la compostura que le había sido indispensable durante estos largos años de lucha. Con una sonrisa interna que apenas dejaba entrever su control impoluto, respondió con palabras cargadas de intención y firmeza. Sí, a tus padres les encantó. Comimos toda la torta juntos, una celebración familiar feliz. Sabía que ese mensaje reventaría la calma aparente de Adrián y que era solo cuestión de tiempo para que la tormenta estallara. No tardó mucho en sonar el teléfono. La llamada fue brusca, cargada de furia y miedo. La voz de Adrián estaba al borde del colapso nervioso mientras gritaba. ¿Qué hiciste? Arruinaste todo. El tono desesperado y violento de su hijo resonaba por el auricular. Un grito de rabia que se mezclaba con un miedo palpable y creciente. Beatriz permaneció en silencio, dejando que cada palabra fuera una prueba más en contra de un hombre que había tratado de destruirla sin escrúpulos. Sin saber que estaba en viva voz y con los padres escuchando al otro lado, Adrián comenzó a revelar detalles que nunca habría querido que se supieran. Sus planes para envenenar a Beatriz, su sociópata diseño de eliminar a cualquier persona que considerara una amenaza. La tensión era insoportable, un nudo en el estómago que se intensificaba con cada confesión involuntaria. Natalia, que ese día se encontraba con sus padres, pudo finalmente escuchar la verdad que Beatriz había estado guardando durante años. Su rostro reflejaba el dolor de una traición largamente oculta, mezclada con la furia de haber sido engañada. El silencio posterior fue pesado y denso. Las falsas apariencias que Adrián había mantenido intactas durante tanto tiempo comenzaron a resquebrajarse. La verdad, lenta pero inexorable, se abría paso como un río caudaloso, arrastrando todo a su paso. En aquel momento Beatriz se erigió no solo como una víctima que buscaba justicia, sino como una mujer decidida a recuperar lo que le había sido arrebatado. Su serenidad contrastaba con el caos emocional de Adrián, quien se encontraba al borde del abismo personal y familiar. La llamada terminó, pero el impacto se extendió durante días. Los ecos de la confesión resonaban en cada conversación, en cada mirada, en cada suspiro. Beatriz sabía que la lucha aún no terminaba, pero por primera vez sentía que la luz estaba empezando a brillar al final del túnel. Mientras tanto, Adrián se enfrentaba a un caos interno que ninguna táctica o manipulación podría apaciguar. Su fachada comenzaba a caer, y con ella, la estructura de control que había construido con tanta cautela. Beatriz, por su parte, se preparaba para la próxima fase de la batalla con una convicción inquebrantable. Cada paso que daba estaba calculado para asegurar que la verdad prevaleciera y que su familia pudiera finalmente liberarse de las cadenas que Adrián había impuesto. Aislada en su determinación, Beatriz encontraba fuerza en el amor por Natalia y sus nietos, y en la justicia que a cada día se hacía más tangible y cercana. El tiempo comenzaba a jugar a su favor, y la esperanza se convertía en su aliada más preciada. La batalla que había comenzado con una torta envenenada estaba lejos de terminar, pero ahora, cada ficha en el tablero estaba posicionada para el desenlace que todos esperaban. En las horas siguientes al tormentoso llamado, Beatriz no pudo dejar escapar ni un instante sin pensar en cómo cada palabra pronunciada por Adrián era un avance más cerca de la justicia que tanto ansiaba. Se sentó frente a la ventana de su modesto hogar, observando las sombras que la luz de la luna dibujaba en el piso, mientras repasaba mentalmente cada detalle de la conversación. La llamada no solo había sido una confesión inadvertida,
sino también una explosión del ego y la desesperación de un hombre que veía cómo el control se deslizaba por sus dedos. Cada grito y cada insulto fueron como piedras que Beatriz almacenaba en su memoria para usarlas en el momento indicado. Mientras tanto, en la casa de Rosa y Miguel, el ambiente era intenso y cargado de emociones encontradas. Los padres de Adrián se debatían entre la incredulidad y el miedo, sin poder aceptar que el hijo al que habían criado con tanto esfuerzo fuera el responsable de semejante daño a su familia. Beatriz, con paciencia y cariño, se convirtió en el sostén emocional de ambos, escuchando sus dudas y temores, ayudándoles a poner en palabras lo que parecía imposible de entender. Se convirtió en el puente que podía conectar verdades ocultas con el amor resignificado. Natalia, por su parte, estaba atrapada en un torbellino emocional. La revelación de la verdadera naturaleza de Adrián la enfrentó a un conflicto interno desgarrador. El amor por su madre y la lealtad hacia su marido se desgajaban violentamente, dejándola en un terreno incierto y doloroso. En medio de este caos, Beatriz mantuvo la cabeza fría y el corazón lleno de esperanza. Sabía que para rescatar a su hija y a sus nietos era necesario atravesar este doloroso proceso que, aunque difícil, prometía un futuro mejor. Los días siguientes fueron de reuniones, conversaciones y planes conjuntos con Rosa y Teresa. Juntas, discutían cada próximo paso, evaluando riesgos y anticipando movimientos de Adrián. Beatriz jamás dejó que el miedo la paralizara. Al contrario, convirtió cada miedo en una razón para luchar más fuerte. Sabía que su determinación sería crucial para enfrentar el siguiente capítulo de su larga batalla. Cada noche, antes de dormir, repasaba la promesa que se había hecho a sí misma: no descansar hasta ver la justicia alcanzada y la familia reunida. La torta que había desencadenado esta cadena de acontecimientos seguía siendo un símbolo poderoso de ese compromiso inquebrantable. Consciente de que los días venideros serían decisivos, Beatriz abrazaba la incertidumbre con valentía. Sabía que, aunque el camino fuera tortuoso, la verdad iluminaría el sendero hacia la sanación y la esperanza. Así avanzaba, paso a paso, con la certeza de que la batalla aún no había terminado, pero con la seguridad indudable de que la victoria era inevitable. La revelación que cambió el curso de esta dolorosa historia ocurrió de manera inesperada, en una llamada telefónica que Beatriz jamás olvidaría. Al otro lado de la línea, Adrián, temblando por el pánico que lo consumía, comenzó a admitir sin querer sus actos oscuros y calculados, pronunciando palabras que desgarraban el velo de mentiras que durante años había protegido. Sosteniendo el teléfono con firmeza, Beatriz escuchaba cada detalle horrendo que su yerno revelaba sin darse cuenta de la presencia de personas que jamás habría querido enfrentar con su verdad. Rosa, con voz firme y decidida, y Miguel, tembloroso pero presente, siguieron atentamente cada confesión, absorbiendo el peso de la traición y el engaño de un hijo que había cruzado todos los límites. Las palabras de Adrián se convirtieron en evidencia viva, pruebas palpables de sus manipulaciones, de los planes para envenenar a Beatriz y de la intención de controlar a toda la familia a su antojo. La gravedad de la situación creaba un ambiente tenso, una mezcla de incredulidad y dolor que permeaba cada rincón de aquella casa. Natalia, que ese día estaba junto a sus padres, sintió un torbellino emocional que la enfrentó a la realidad que había temido durante años. Su rostro reflejaba la impotencia de la traición, la mezcla amarga de sorpresa y rabia por haber sido engañada y manipulada durante tanto tiempo por alguien en quien confiaba. En aquel preciso momento, un silencio pesado, casi irrespirable, inundó la habitación. Los muros construidos por Adrián comenzaron a agrietarse, y la verdad, imparable como un torrente, desbordaba todas las falsedades. Era un punto sin retorno. La batalla por la justicia y la verdad había comenzado con fuerza renovada. Las voces elevaron su intensidad en una confrontación profunda y desgarradora. Beatriz, con tristeza y resolución, se fortaleció para reclamar el amor y respeto
que le habían sido arrebatados injustamente. Su posición no solo era la de una madre dolida, sino la de una mujer decidida a proteger a su familia y hacer que la verdad saliera a la luz. A partir de ese día, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La fachada que Adrián había construido empezó a resquebrajarse, dejando al descubierto su verdadera naturaleza para todos aquellos que se negaban a verla durante años. El fervor de Beatriz se mezclaba con la decepción y la esperanza. Entendía que la recuperación de los lazos rotos no sería inmediata, que la reconciliación requeriría tiempo, honestidad y mucho esfuerzo, pero la verdad ya no podía ser negada ni silenciada. Durante las semanas que siguieron, Beatriz y Natalia comenzaron un proceso de sanación conjunta. Reforzaron sus vínculos y recuperaron la confianza perdida, apoyándose mutuamente para superar el daño emocional dejado por Adrián. La influencia de Rosa y Miguel, quienes ahora se distanciaban abiertamente de su hijo, resultó crucial para consolidar esta nueva etapa. El apoyo de la familia le brindó a Natalia la fuerza para abrir los ojos y tomar decisiones firmes respecto a su futuro y el de sus hijos. Beatriz, a pesar de los desafíos, mantenía una actitud firme y serena. Cada paso dado era un triunfo personal y colectivo, una victoria sobre la oscuridad que intentó consumirlos. A medida que la verdad emergía con luz propia, la sombra de Adrián se hacía más pequeña, desplazada por la fortaleza y unidad que empezaban a reconstruir. La historia continuaba, pero un nuevo capítulo había comenzado, mostrando que incluso en medio de la traición más profunda puede florecer la esperanza y la justicia. Esta llamada, más que una simple revelación, fue el catalizador que puso en marcha la transformación definitiva. Beatriz y su familia se aferraban ahora a un futuro donde la verdad y el amor tendrían el lugar que siempre merecieron, libres de engaños y control. Los días que siguieron a la revelación fueron intensos y cargados de emociones encontradas. Para Beatriz, significaron comenzar un proceso de reconstrucción lento y delicado, lleno de conversaciones profundas, reconciliaciones y el esfuerzo constante por sanar heridas que habían permanecido abiertas demasiado tiempo. Natalia, por su parte, transitaba entre el dolor de haber sido manipulada y la esperanza renovada de recuperar la relación con su madre. La distancia emocional, forzada por años de engaño, no desaparecía de inmediato, pero las bases para una nueva conexión comenzaban a establecerse. Rosa y Miguel, ahora conscientes del daño causado por su propio hijo, comenzaron a distanciarse abiertamente de Adrián, ofreciendo su apoyo incondicional a Beatriz y Natalia. Esta postura fue clave para fortalecer a la familia y brindar un ambiente seguro para los nietos. El camino hacia la justicia se extendía por el frente legal, con Beatriz empoderada para presentar todas las pruebas recabadas contra Adrián. Los documentos, mensajes y testimonios reunidos ayudaban a construir un caso sólido que finalmente pondría fin a la impunidad. Sin embargo, la batalla emocional y familiar era quizá la más difícil. Cada decisión tomada requería delicadeza y firmeza, equilibrando la necesidad de proteger a los niños y restablecer la relación madre-hija con la complejidad que el pasado había dejado. Beatriz mantuvo siempre el equilibrio entre la fuerza y la compasión, convirtiéndose en el pilar que sostenía a una familia en reconstrucción. Sus noches eran largas, llenas de reflexión y planes, pero también de gratitud por cada pequeño avance que señalaba un futuro mejor. Aunque el camino parecía interminable, la sensación de justicia y verdad comenzaba a llenar los espacios que la mentira había ocupado. La resiliencia familiar empezaba a manifestarse con intensidad, ofreciendo una luz al final de la oscuridad. Este capítulo mostraba que, aunque las heridas tardan en sanar, la esperanza y el amor pueden ser faros que guíen la recuperación y la reconciliación sinceras. Así, con cada paso, Beatriz y Natalia tocaban ese horizonte que prometía un nuevo comienzo, libres de engaños y manipulaciones, caminando juntas hacia una verdadera paz familiar. La historia avanzaba, y aunque no estaba exenta de obstáculos,
La fuerza de una madre por su familia se manifestaba con contundencia y claridad, marcando un destino diferente al que Adrián había planeado. En esta nueva etapa, la verdad era finalmente la protagonista, inspirando a todos a creer en que después de la tormenta siempre llega la calma y la renovación. Natalia, después de años de control y manipulación, finalmente rompió las cadenas invisibles que Adrián había colocado a su alrededor. La decisión de alejarse de su esposo y buscar refugio en el hogar de su madre fue uno de los pasos más valientes que había dado en mucho tiempo. Este reencuentro con Beatriz estuvo marcado por emociones profundas, donde las heridas del pasado se manifestaron en lágrimas, palabras olvidadas y silencios llenos de significado. Beatriz sintió el peso del tiempo perdido, los años de ausencia en que la distancia fue creada por manos engañosas. Sin embargo, con cada abrazo, con cada palabra compartida, una renovada esperanza comenzó a florecer en su corazón. El amor maternal que siempre había existido se manifestó con fuerza renovada, proporcionando un refugio seguro para Natalia y sus hijos. La convivencia diaria con los nietos, Lucas y Emma, se transformó en una prioridad absoluta. Beatriz observaba cada pequeño detalle, cada gesto inocente, consciente de la importancia de brindar un ambiente libre de manipulaciones y lleno de cariño genuino. Natalia asumió el compromiso de proteger a sus hijos de las sombras que Adrián había intentado proyectar, estableciendo límites claros y firmes para preservar su bienestar emocional. Por otro lado, los padres de Adrián, aunque aún afectados por la revelación de la verdad, comenzaron a apoyar abiertamente a Beatriz y a buscar formas de sanar la fractura familiar que el hijo había causado. Esta nueva dinámica familiar era compleja, llena de emociones contradictorias, pero la honestidad y el deseo de reconstrucción brindaban un camino esperanzador. Este nuevo capítulo en la vida de Beatriz y Natalia representaba un proceso largo y a veces doloroso. La reconciliación auténtica no podía ser apresurada. Requería tiempo, comprensión mutua y la construcción cuidadosa de la confianza perdida. Cada pequeño avance era valorado con gratitud y cada retroceso se enfrentaba con paciencia y amor. En medio de todo, Beatriz se mantuvo firme en su papel de guía y protectora. Su experiencia y sabiduría se convirtieron en un faro para Natalia y sus nietos, ofreciendo un refugio emocional donde podían sanar y crecer. Los momentos compartidos entre ellas fueron intensos y profundos, desde noches de historias contadas con voz dulce hasta tardes en que el silencio hablaba más que las palabras. El vínculo madre-hija comenzó a reconstruirse desde sus cimientos. Además, Beatriz tomó la responsabilidad de asesorar a Natalia en las decisiones legales pertinentes para proteger a los niños y asegurar un futuro estable. La determinación de ambas por crear un ambiente seguro se reflejaba en la fortaleza con la que enfrentaban cada desafío. A través de esta nueva etapa, la sombra de Adrián comenzó a desvanecerse poco a poco. La presencia constante y el apoyo incondicional de Beatriz ofrecían la seguridad necesaria para superar el miedo y la incertidumbre que aún persistían. El amor por sus nietos se convirtió en el motor que impulsaba a Natalia a seguir adelante. Y la familia, aunque marcada por el dolor, prometía renacer con nuevos lazos basados en la verdad y el respeto. En definitiva, este proceso de reconstrucción familiar representaba la esperanza tangible de que, incluso en medio de la adversidad más profunda, la fuerza del amor y la justicia podían prevalecer. Era el comienzo de una nueva vida, una oportunidad para dejar atrás las mentiras y vivir con libertad y dignidad. Así, Natalia, Beatriz y los niños emprendieron juntos el camino hacia la sanación, conscientes de que el pasado no definiría su futuro. El apoyo de amigos leales y la comunidad cercana también jugaron un papel importante en esta fase. Beatriz y Natalia recibieron muestras de cariño y solidaridad que las fortalecieron y les recordaron que no estaban solas en esta lucha. Los niños, aunque ajenos a los detalles complejos, sentían la transformación en el hogar. Su sonrisa y tranquilidad
eran la recompensa más dulce para Beatriz, quien veía en ellos la esperanza de un futuro mejor. Con el tiempo, Natalia empezó a reconstruir su identidad fuera de la sombra de Adrián. Su relación con su madre se fortalecía cada día, y juntas se enfrentaban las heridas emocionales con valentía y honestidad. Las sesiones de terapia familiar se convirtieron en un espacio sagrado donde cada miembro encontraba voz y sanación. Aunque el camino era largo, cada pequeño paso era celebrado con gratitud. Mientras tanto, Adrián enfrentaba el aislamiento y las consecuencias legales que comenzaban a tomar forma con el apoyo de los padres y de la justicia. Su caída era inevitable, y su control, ya destrozado, no tendría vuelta atrás. La batalla de Beatriz y Natalia no solo era una lucha contra el pasado, sino también la construcción de un futuro basado en la verdad y el amor auténtico. Este capítulo finalizaba con la promesa de que, más allá del dolor y las pérdidas, la familia podía renacer más fuerte y unida que nunca. La narrativa de traición se transformaba en una historia de esperanza y resiliencia, mostrando que incluso en las peores circunstancias, el amor puede prevalecer y sanar. Y así, con paso firme y corazón abierto, Beatriz y Natalia afrontaban el camino de la reconstrucción con la convicción de que el mañana les depararía un futuro luminoso y digno para ellas y los pequeños que tanto amaban. Durante este proceso, Beatriz no solo actuaba como madre y abuela, sino también como consejera y pilar emocional para Natalia. Su experiencia de vida y su fortaleza eran faros que guiaban cada paso que daban juntas para sanar y seguir adelante. Juntas, diseñaron un plan para proteger a los niños, asegurando un ambiente donde pudieran crecer sin miedo ni manipulaciones. La determinación de proteger a sus nietos se convirtió en su motor diario, en la razón por la que valía la pena luchar sin descanso. Los días se llenaron de pequeñas victorias, sonrisas, abrazos espontáneos, momentos en que el pasado parecía alejarse para dar paso al presente lleno de posibilidades. Cada uno de esos instantes reforzaba el compromiso que las mantenía unidas. A nivel personal, Natalia recuperó la confianza en sí misma, aprendiendo a reconocer y a rechazar las influencias tóxicas que habían marcado su vida durante años. Su relación con Beatriz se fortalecía, y juntas afrontaban los retos con una perspectiva renovada y un corazón abierto. Beatriz, consciente de que la sanación era un proceso, no permitía que la impaciencia la dominara. Sabía que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance hacia la libertad emocional y la dignidad recuperada. Mientras tanto, el impacto de la verdad comenzaba a transformar la dinámica familiar completa. Los padres de Adrián tomaron decisiones firmes, apoyando a Beatriz y a Natalia, y marcando una separación clara y definitiva con su hijo. Este apoyo fue crucial para que la familia comenzara a reconstruir los lazos rotos y crear un entorno saludable para los niños. La verdad se convertía en la base sólida sobre la que se levantaría un futuro prometedor. A pesar de los desafíos, la esperanza seguía brillando con fuerza. Beatriz y Natalia avanzaban con paso decidido, conscientes de que la verdadera fuerza residía en la unidad y el amor incondicional. Esta etapa marcaba un punto de inflexión, donde los fantasmas del pasado comenzaban a disiparse, dejando espacio para la luz y la renovación. El camino por delante aún estaba lleno de retos, pero el amor y la justicia guiaban cada paso que daban. Con cada día que pasaba, la familia encontraba nuevas razones para sonreír y celebrar la vida juntos, reconstruyendo un hogar que alguna vez fue fragmentado. Así, bajo el mismo techo y con el corazón en paz, Beatriz, Natalia, Lucas y Emma comenzaban a escribir un capítulo lleno de la batalla legal. Comenzó tan pronto como Beatriz presentó las pruebas que había reunido durante años. Los documentos fueron meticulosamente organizados. Cada mensaje de texto y grabación se convirtió en una pieza fundamental en el rompecabezas que demostraba la manipulación y las amenazas de Adrián. El proceso judicial se desarrolló en un entorno complejo y tenso, con momentos de alta presión
donde las emociones parecían aflorar en cada audiencia. Sin embargo, la determinación inquebrantable de Beatriz y Natalia mantuvo la fuerza del caso, que se fortalecía con cada testimonio y evidencia presentada. Adrián, por su parte, intentó defenderse con argumentos vacíos y victimismo, pero la solidez de las pruebas y la credibilidad de las víctimas lo dejaron sin opción. La justicia, finalmente, parecía inclinarse a favor de quienes habían sufrido el abuso y la injusticia durante años. Mientras tanto, Beatriz y Natalia se apoyaban mutuamente, afrontando cada paso del proceso con valentía y esperanza. Los vínculos familiares se fortalecían y cada pequeños avances legales se celebraban como victorias significativas. El día que se dictó la sentencia, Adrián perdió la custodia de sus hijos y además fue obligado a responder legalmente, no solo por sus acciones físicas, sino por la violencia emocional y las manipulaciones que había tejido durante años. La decisión marcó un antes y un después para la familia. La protección y el bienestar de Lucas y Emma se aseguraban, brindando un futuro más seguro y saludable para los niños. Beatriz asumió un rol activo en la reorganización del entorno familiar, apoyando a Natalia para que tomara las mejores decisiones legales y personales, siempre con el bienestar de los niños en el centro de todo. La justicia no solo trajo alivio, sino también una sensación renovada de dignidad y respeto para Beatriz y su familia. La posibilidad de reconstruir relaciones basadas en la verdad y la transparencia comenzaba a ser una realidad palpable. Este capítulo, sin embargo, no cerraba todas las heridas, pero sí abría una puerta hacia la reconciliación y la esperanza. Entre las audiencias, Beatriz y Natalia dedicaban tiempo a fortalecer la comunicación y la confianza con Lucas y Emma, comprendiendo que la recuperación emocional de los niños sería vital para el futuro estable de la familia. Los momentos de alegría, aunque escasos, eran celebrados con intensidad y gratitud, porque cada sonrisa de los niños representaba un paso adelante en el proceso de sanación. Las reuniones familiares se volvieron más sinceras y profundas, con Rosa y Miguel participando activamente en la reconstrucción del hogar y reforzando los lazos que una vez la manipulación intentó romper. Este proceso judicial fue también un camino de aprendizaje y crecimiento para Beatriz, quien descubrió en sí misma una fortaleza que desconocía y la capacidad para transformar el dolor en energía para luchar y proteger a los suyos. Aunque la batalla legal finalizó con una victoria clara, Beatriz sabía que la verdadera lucha continuaría en el día a día, en el amor constante y en la construcción paciente de la confianza familiar. Los cambios eran visibles, y la sombra de Adrián se hacía cada vez más pequeña, dejando a la familia avanzar hacia un futuro lleno de luz y posibilidades. La justicia, aunque tardía, llegó para transformar la vida de quienes merecían vivir en paz y libertad. Así, con la fortaleza de una madre y la esperanza renovada, Beatriz y su familia empezaron a construir un nuevo capítulo, en el que la verdad y el amor serían las piedras angulares. Durante todo este proceso legal, Beatriz también se convirtió en una fuente de apoyo emocional para otras mujeres de la comunidad que habían sufrido abusos y manipulaciones similares. Su historia comenzó a resonar como un ejemplo de valentía y resistencia, inspirando a quienes se sentían atrapadas en situaciones oscuras. En paralelo, Beatriz y Natalia participaron en talleres y grupos de apoyo que las ayudaron a fortalecer su vínculo y a desarrollar herramientas para manejar las secuelas emocionales causadas por Adrián. Estas experiencias les brindaron conocimientos y fortaleza para enfrentar el futuro con esperanza. Lucas y Emma, aunque jóvenes, comenzaron a expresar sus sentimientos y a mostrar mejorías significativas en su comportamiento y bienestar emocional gracias al ambiente saludable que su madre y abuela les proporcionaban. A pesar de las dificultades, la familia encontraba momentos de paz y alegría en pequeñas cosas cotidianas, como juegos en el parque, cenas en familia sin tensiones y celebraciones que recuperaban el sentido de unión. Beatriz,
Consciente de que la justicia legal era solo una parte de la recuperación, dedicó tiempo a fortalecer el amor y la comunicación dentro del hogar, marcando una diferencia crucial en la vida de sus nietos. Cada paso dado era celebrado como una victoria que solidificaba la esperanza y el bienestar recuperado. A medida que pasaban los meses, Beatriz y Natalia planificaban con cuidado el futuro, estableciendo límites firmes para proteger a los niños de cualquier posible influencia negativa del pasado. El apoyo de Rosa y Miguel fue fundamental para que esta etapa avanzara con firmeza y solidaridad. Con una mezcla de gratitud y determinación, Beatriz sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero estaba preparada para enfrentarlos con dignidad y resiliencia. La familia comenzaba a cerrar heridas para abrir camino a una vida nueva, libre de manipulaciones y basada en la verdad y el respeto mutuo. Este capítulo legal, tan arduo y emocionalmente demandante, fue también el inicio de una transformación profunda para todos los involucrados. Ahora, más unidos, Beatriz, Natalia, Rosa, Miguel, Lucas y Emma atravesaban el vínculo más fuerte que la traición podría haber debilitado. Mientras el eco de la justicia resonaba en sus vidas, se preparaban para afrontar el futuro con esperanza y fortaleza renovada. Este era el inicio de un nuevo camino, donde la verdad y el amor serían los pilares inquebrantables de su familia reconstruida. Después de la tormenta de revelaciones y batallas judiciales, Natalia decidió reiniciar su vida junto a sus hijos, mudándose definitivamente con su madre. La antigua casa, que había sido un espacio de dolor y silencios forzados, se transformó en un hogar vibrante, lleno de amor, seguridad y promesas de un futuro mejor. Los días se llenaron de risas infantiles, cenas compartidas sin tensiones y momentos cotidianos que para ellas eran auténticos tesoros. Beatriz se convirtió en el pilar fundamental que sostenía esta nueva estructura familiar, ofreciendo no solo un techo físico, sino también un refugio emocional, donde cada uno podía sentirse valorado y protegido. El tribunal, tras evaluar todas las pruebas, testimonios y el impacto del daño emocional en los niños, dictaminó a favor de Natalia. Su firmeza y la evidencia clara avalada por los testimonios de Rosa y Miguel fueron determinantes para que Adrián perdiera la custodia de Lucas y Emma. La sentencia estableció que Adrián quedaba excluido de las decisiones relacionadas con sus hijos, además de ser obligado a pagar una pensión adecuada para garantizar su bienestar. Este fallo reflejaba no solo la justicia legal, sino también la moral ante una situación tan delicada. Adrián enfrentaba ahora un aislamiento total, desconectado de la familia que había intentado controlar y manipular durante años. El apoyo de sus padres, quienes antes habían sido sus defensores, se había quebrado irrevocablemente tras conocer la verdad. En su nueva realidad, Natalia y Beatriz comenzaron a establecer límites claros para asegurar que la influencia negativa del pasado no volviera a afectar sus vidas. Se crearon espacios de diálogo, respeto y comprensión mutua que antes parecían imposibles. La dinámica familiar cambió radicalmente, dejando atrás las rivalidades, los secretos y las manipulaciones. En su lugar surgieron la honestidad y la protección, elementos esenciales para la reconstrucción de vínculos duraderos. Los nietos, Lucas y Emma, fueron el centro de cada esfuerzo, recibiendo el amor incondicional que merecían y creciendo en un ambiente libre de temor y cargas emocionales. Beatriz y Natalia comprendieron que la sanación era un proceso continuo, que requería paciencia y compromiso diario. No obstante, cada pequeño avance se celebraba como una gran victoria para la familia. Además, Beatriz se convirtió en un apoyo incansable para Natalia, guiándola en las decisiones difíciles y acompañándola en los momentos de duda y desafío. Su experiencia y fortaleza eran un faro inquebrantable. Los días se sucedían con altibajos, pero la certeza de que estaban construyendo un futuro mejor les daba fuerzas para seguir adelante. Las heridas, aunque aún presentes, comenzaban a cicatrizar con el tiempo y el amor.
La unidad familiar se reforzaba con cada gesto, cada palabra sincera y cada abrazo compartido. La sombra de Adrián se volvía cada vez más pequeña, desplazada por la luz que entre todas habían encendido. La justicia, más que un veredicto legal, se transformó en un símbolo de esperanza y renovación para todas las mujeres que habían sufrido situaciones similares. Así, Natalia y Beatriz emprendieron juntas un camino de reconstrucción y crecimiento, dejando atrás las cadenas del pasado y avanzando hacia un horizonte lleno de posibilidades y paz. Los encuentros familiares se hicieron más frecuentes y significativos. Rosa y Miguel, ahora aliados incondicionales de Beatriz y Natalia, participaban activamente en la reconstrucción del hogar, ofreciendo no solo apoyo económico, sino también emocional. Su experiencia y madurez fueron cruciales para crear un ambiente de estabilidad. Beatriz, siempre vigilante y protectora, actuaba con sabiduría para que la convivencia fluyera sin conflictos. Organizó actividades que fortalecían la unión, desde cenas semanales hasta paseos familiares que devolvían la alegría perdida. En este proceso, cada miembro de la familia fue sanando a su ritmo. Natalia retomaba la confianza en sí misma, dejando atrás la sombra opresiva de Adrián. Lucas y Emma, guiados por el amor y la seguridad, empezaban a disfrutar de una infancia plena y feliz. Además, se establecieron medidas legales y acuerdos claros para proteger a los niños de cualquier influencia del padre. Estos acuerdos fueron aceptados por todas las partes involucradas y reforzados por el compromiso constante de Natalia y Beatriz. Con el tiempo, la familia reconstruida comenzó a participar en actividades comunitarias, donde compartían su historia y ofrecían apoyo a otras personas que enfrentaban situaciones similares. Beatriz se convirtió en una voz que inspiraba cambio y esperanza más allá de su propio círculo. Estos momentos de solidaridad y crecimiento mostraban cómo la empatía y la fortaleza pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. El futuro, aunque incierto, se pintaba con colores brillantes para Beatriz y su familia. Sabían que el camino requeriría trabajo y compromiso, pero estaban dispuestos a enfrentar juntos cada reto que la vida les presentara. Así, en un hogar lleno de amor recuperado y confianza renovada, Natalia, Beatriz, Lucas, Emma, Rosa y Miguel escribían una nueva historia. Una que celebraba la verdad, el respeto y la fuerza de los lazos familiares. Este capítulo cerraba la puerta a un pasado doloroso y abría el camino a un presente lleno de oportunidades y esperanza. La reconstrucción definitiva había comenzado, y con ella, la promesa de un futuro donde el amor sería el protagonista indiscutible. Cada día que pasaba, la familia se fortalecía más. Las heridas abiertas comenzaban a cicatrizar lentamente, mientras el amor y la comprensión creaban nuevos cimientos. La unión entre Beatriz y Natalia se fortalecía con cada conversación sincera y cada pequeño gesto de apoyo mutuo. Los niños, testigos inocentes del caos que una vez los rodeó, ahora podían vivir la niñez que merecían. Beatriz disfrutaba de los momentos simples, de ver a Lucas y Emma crecer rodeados de amor y paz. Los pilares familiares, ahora renovados, enfrentaban la vida con una esperanza inquebrantable. Sabían que la justicia había sentado un precedente, no solo para ellos, sino para todas aquellas mujeres que luchaban silenciosamente contra la manipulación y el abuso. El trabajo conjunto con Rosa y Miguel seguía siendo fundamental, manteniendo la familia unida a pesar de las cicatrices que aún marcaban su historia. Estos lazos reafirmaban la capacidad de recuperación y resistencia que poseían. Así, paso a paso, día tras día, Beatriz y su familia caminaban hacia un futuro brillante, llenos de sueños y proyectos que celebraban la vida y el amor verdadero. Este capítulo, aunque duro, fue un testimonio de fortaleza, esperanza y la inquebrantable voluntad de una madre que nunca dejó de luchar por su familia. Y aunque el camino por delante aún guarda desafíos, Beatriz sabe que ahora tienen las herramientas y el amor necesario para enfrentarlos con VA. Lo largo del camino recorrido,
Beatriz se ha sumergido en profundas reflexiones sobre la transformación personal y familiar que ha vivido. Los años de dolor, pérdida y traición la moldearon, pero no la quebraron. Por el contrario, le otorgaron una fuerza que jamás había imaginado poseer, una autonomía que le permitió renacer y tomar las riendas de su vida con una determinación férrea. En el silencio de su hogar reconstruido, entre las risas de sus nietos y el cariño renovado de Natalia, Beatriz meditaba sobre la importancia de la verdad y el respeto como pilares fundamentales para cualquier relación genuina. La nueva dinámica familiar que han establecido es fruto de heridas curadas, de límites claros y de un compromiso inquebrantable con la justicia y la autenticidad. Adrián, por su parte, vive ahora aislado, enfrentando no solo las consecuencias legales de sus acciones, sino también la soledad derivada del rechazo y el abandono por parte de quienes alguna vez lo respaldaron. Su vida se ha convertido en un reflejo sombrío de las decisiones que tomó, atrapado en un vacío donde sus manipulaciones ya no tienen poder. Mientras tanto, Beatriz y su familia miran hacia el futuro con la esperanza restaurada, conscientes de que la justicia no siempre llega en el momento que se desea, pero que es implacable y eventualmente prevalece. Los momentos difíciles quedaron atrás, pero las lecciones permanecen como guía para no repetir los errores del pasado. Beatriz se siente empoderada, con la convicción de que ha construido no solo un techo, sino un hogar lleno de amor y dignidad, donde la honestidad es la norma y el miedo no tiene cabida. En la intimidad de su hogar, entre recuerdos y nuevas vivencias, Beatriz encontró la paz que tanto buscó. Su legado no solo es la familia que preservó y reconstruyó, sino también el ejemplo de una mujer que se negó a ser silenciada y que luchó con valentía hasta recuperar su dignidad. Este capítulo final de su historia es un testimonio de resiliencia, donde la verdad y el amor lograron superar la oscuridad de la traición y la manipulación. La sanación familiar no es un proceso lineal ni sencillo, pero Beatriz y Natalia lo enfrentan juntas, apoyándose mutuamente, fortaleciendo su vínculo cada día, con la esperanza de que la armonía perdure. La vida les ha enseñado que, aunque el daño causado pueda ser profundo, la voluntad de sanar y construir un futuro mejor es aún más poderosa. Así, bajo la luz de una nueva etapa, Beatriz siente el orgullo de haber transformado el sufrimiento en fuerza y de haber abierto camino para que quienes vienen detrás puedan vivir sin las sombras que alguna vez oscurecieron su hogar. Con cada sonrisa de sus nietos, con cada gesto de cariño y reconciliación, el amor se impone definitivamente, marcando el inicio de una era de paz y respeto que durará para siempre. La batalla quizás terminó, pero la historia de renovación apenas comienza, con la promesa de que la dignidad y el respeto serán los cimientos eternos de esta familia. Beatriz, en silencio, agradece la oportunidad de vivir esta segunda oportunidad, con el alma llena de esperanza y el corazón abierto. Este es un cierre que, aunque no olvida el pasado, mira al futuro con ojos brillantes, confiando en que la justicia y el amor siempre prevalecerán. Consciente de la importancia de transmitir sus vivencias para prevenir otras tragedias similares, Beatriz comenzó a compartir su historia en grupos de apoyo y encuentros comunitarios. Su voz, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, se convirtió en un faro para muchas mujeres que, como ella, habían sufrido abusos y manipulaciones. Su compromiso con la justicia social se tradujo en la creación de un pequeño grupo de apoyo donde brindaba orientación y acompañamiento a mujeres en situaciones de control y violencia psicológica. Esta labor le dio un propósito renovado y una gran satisfacción personal. Además, Beatriz disfrutaba cada instante al lado de sus nietos, quienes crecían en un ambiente sano y lleno de amor. Las risas de Lucas y Emma eran la música que acompañaba cada día, la confirmación de que había logrado crear un entorno seguro para ellos. La relación con Natalia se fortalecía cada día, y juntas se encontraban en la resiliencia y el perdón
las herramientas necesarias para mantener la paz y la armonía en el nuevo hogar que construían con tanto esfuerzo. Los retos diarios continuaban, pero ya no eran una carga insoportable, sino desafíos que enfrentaban unidas, con la inteligencia y la paciencia que solo da la experiencia. Beatriz también se permitió momentos de reflexión y autocuidado, comprendiendo que la fortaleza para cuidar de otros empieza por amarse a sí misma. Este aprendizaje fue fundamental para sostener la energía que requería su nueva vida. Mientras tanto, Adrián enfrentaba las consecuencias legales y sociales de sus actos, pagando un precio alto por sus decisiones. El aislamiento al que fue sometido le permitió, aunque tardíamente, reflexionar sobre sus errores. La familia, aunque marcada por el pasado, avanzaba hacia un futuro que prometía ser mejor, más sano y lleno de oportunidades para sanar y crecer juntos. El camino recorrido le enseñó a Beatriz que la dignidad y el respeto no son concesiones, sino derechos fundamentales que todos merecen. Este cierre de ciclo fue también el comienzo de una misión para Beatriz: proteger y empoderar a quienes, como ella, necesitan romper las cadenas y reclamar su libertad. Con cada paso adelante, la historia de Beatriz se convirtió no solo en un relato de superación personal, sino en un ejemplo inspirador de la fuerza implacable del espíritu humano. El amor y la verdad, finalmente libres, brillaban con intensidad, iluminando el camino de un nuevo amanecer familiar. Con esperanza y gratitud, Beatriz cerró este capítulo y abrió uno nuevo, con la convicción firme de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre llega para quienes luchan con valentía y amor. En el silencio de la noche, Beatriz a menudo se encontraba reflexionando sobre la increíble montaña rusa que había sido su vida. Recordaba con una mezcla de dolor y gratitud todo lo vivido: las noches de incertidumbre, los momentos de soledad que parecían interminables, y también las pequeñas victorias que la mantuvieron en pie. Su historia personal, llena de retos y superación, la había convertido en un pilar no solo para su familia, sino para muchas otras mujeres que enfrentaban luchas similares. La resiliencia que mostró fue la luz que iluminó su camino y el de otros que se inspiraban en su ejemplo. La reconstrucción de una familia, después de tanto quebranto, requería una paciencia y un amor que Beatriz sabía que solo podía dar desde el fondo de su alma. Pero cada día, con cada gesto y palabra, demostraba que el amor verdadero puede superar la adversidad más oscura. En sus momentos de soledad, Beatriz también apreciaba la belleza de la paz recuperada, las risas de sus nietos y la nueva relación sincera que había forjado con Natalia. Esas eran las recompensas más valiosas, los tesoros que justificaban cada sacrificio. Consciente de que el camino no estaría exento de pruebas, Beatriz mantenía la firme esperanza y la determinación de proteger esa nueva luz que había iluminado su vida. Sabía que el respeto y la dignidad que ahora la rodeaban eran el mejor legado que podía dejar. Cada día era un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, nunca falla para quienes tienen el coraje de luchar y la fortaleza para resistir. Así, con un corazón renovado y la mirada fija en un futuro de amor, Beatriz continuaba su viaje, segura de que el mejor capítulo aún estaba por escribirse. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.